Presidenta, muchas gracias, señor Chinea, por la pregunta. Recientemente, dentro de los trabajos de redacción del Plan de Transición Energética de Canarias, hemos finalizado los trabajos de redacción de la estrategia de las energías renovables marinas de Canarias, que en próximos tiempos expondremos en la Cámara ante ustedes en comisión plenaria, como hicimos con las tres primeras estrategias. Esta estrategia de energías renovables marinas de Canarias lo que hace es poner negro sobre blanco los potenciales que tienen nuestras aguas en materia de generación energética y encajarlo dentro de lo que son los objetivos que nos hemos marcado cara al año 2030 y al año 2040. Y se han analizado cuatro posibles fuentes de generación, que son la eólica offshore, la fotovoltaica offshore, la undimotriz y la maremotriz. Hay que decir que respecto a la maremotriz queda descartada, ya que no se han analizado, no se han obtenido datos suficientes para poder decir que sea una posibilidad. Y respecto a las otras, sí se han hecho los estudios y, sobre todo, se han tenido en cuenta las distintas restricciones. Por citar restricciones que hay que tener en cuenta. A la hora de establecer este tipo de infraestructuras en el mar, hay una serie de limitaciones que hay que tener en cuenta, y a partir de un mapa teórico empiezas a colocar restricciones y te queda un mapa real sobre posibles potencialidades. Por ejemplo, hay que analizar lo que son las batimetrías, ya que dentro de las batimetrías tenemos que analizar las pendientes, tenemos que analizar la composición de los fondos marinos, hay que tener en cuenta los espacios naturales protegidos, hay que tener en cuenta cuando algunas zonas colindan con reserva biosfera, hay que tener en cuenta cuando la zona colinda con áreas que son importantes desde el punto de vista de la avifauna. Tener en cuenta las especies marinas protegidas que pueden haber en el entorno. Tener en cuenta si además de eso se trata de una zona especial de conservación de las aves. Si es una zona especial de conservación debido a otros valores naturales. El tráfico marítimo que pueda circular por esa zona. Las servidumbres aeronáuticas que puedan tener. Las zonas de exclusión militar que también existen en nuestras aguas. Las zonas portuarias que también tenemos que tener en cuenta. Los efectos respecto a las implicaciones que tienen posibles afecciones sobre los ámbitos de influencia de las cofradías de pescadores. Las concesiones acuícolas que actualmente están en vigor y que hay que seguir manteniendo. Las colisiones que puedan tener con emisarios submarinos. Zonas de recreo y turísticas. Cables de comunicación e interconexiones que pasan por nuestras aguas. Las actividades que se van desarrollando en el litoral. Las proximidades que puedan tener a subestaciones subeléctricas. Las distancias que puedan haber a la costa. La distancia y además la distancia que tiene que haber entre energías renovables para que realmente sean potenciales. Y después, evidentemente, el estudio de los impactos visuales. Es decir, hay más de 20 restricciones que hay que tener en cuenta a la hora de conocer cuál es el potencial de nuestras generaciones, de los distintos elementos generadores de energías renovables. Y así hemos obtenido una serie de datos, pues para la eólica offshore, el potencial que existe, dependiendo de cuál sea la distancia a colocar entre los aerogeneradores offshore, pues hablamos de un potencial que ronda entre los 5.500 megavatios y los 14.200 megavatios. En el caso de la fotovoltaica offshore, el potencial del que estamos hablando para Canarias ronda en torno a los 75 megavatios. Y en el caso de la undimotriz, el potencial que tiene Canarias está en torno a los 107 megavatios. Por lo tanto, esos son los potenciales reales que tenemos de generación con cargo a fuentes de energías renovables en función de nuestra estrategia. Y dentro de los modelos que estamos trabajando en el Plan de Transición Energética, trabajamos con un primer modelo de generación en el 2030, donde pues existe una serie de elementos de potencia a suministrar por generación renovable, otra por almacenamiento y otra por generación térmica, y dentro de la generación de renovables, pues evidentemente las renovables marinas van a jugar un papel. En el caso concreto de la eólica offshore, tenemos previsto que puedan aportar en torno a los 420 megavatios, en el caso de la fotovoltaica offshore en torno a los 30 megavatios, en el caso de la undimotriz en torno a los 4 megavatios. Hay que decir que van a ser proyectos complejos de poder sacar adelante, es decir, hemos hablado más de 20 restricciones, por lo tanto conciliar lo que a priori puede parecer un potencial en unas aguas como las nuestras, como las Canarias, pues evidentemente son elementos que van a ser complejas la puesta en marcha de estas instalaciones, pero no imposible. Lo que está claro es que la que más potencial plantea a priori es evidentemente la eólica offshore,
Y en esa línea, pues, esperamos poder presentar de manera conjunta con el Estado en fechas próximas la estrategia eólica marina estatal, donde las aguas canarias van a jugar un papel importante. Muchas gracias, señor.